Estamos en comunicación con Alejandro Dauzá, cuya entrevista anterior la verdad que causó sensación, fue muy comentada, sí. Muy difundida. Así que bueno, te damos la bienvenida, Alejandro, una vez más. Abrazo enorme desde acá. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias, Fabián, a ti, al equipo, a ustedes también, ¿no? Por el programa que hacen y los temas que tocan tan imprescindibles, más que importantes para esta realidad tan complicada que tenemos en América Latina en estos tiempos. Una alegría estar con ustedes. Lo mismo decimos, una alegría y un honor tenerte de vuelta en el programa. Igualmente. Bueno, hoy estamos haciendo un programa homenaje a dos figuras emblemáticas. En primer lugar, estábamos leyendo la carta de despedida al Che, al conmemorar su nuevo aniversario de su asesinato en Bolivia. Bueno, y queríamos consultarte a vos, a ver qué reflexión te inspira la figura del Che, relacionado en su historia, pero también en relación a la actualidad latinoamericana, ¿no? Sí, bueno, compartiré algunas reflexiones. Solo decir que escuché parte de la lectura de la carta porque escucho bastante mal la radio. A ti te escucho bien hablando por teléfono, pero el audio de la radio se me complica un poco. Como decía ahí el compañero, es una carta tremenda que conmueve, porque plantea ahí una serie de cuestiones de su vida y de su compromiso con el pueblo cubano y con la revolución, y con ese hombre tan admirado como Fidel, ¿no? Los que estuvieron en el campo de entrenamiento del grupo que venía para Bolivia cuentan que, bueno, Fidel, claro, los visitó algunas veces, y en la última oportunidad se quedó con el Che sentado en un tronco de árbol. Estuvieron dialogando, pero después estuvieron en silencio un largo rato, y eso impactó, impresionó mucho a los compañeros que estaban ahí. Era como una especie de despedida en silencio hacia un destino que no se sabía cómo iba a ser, ¿no? Todas las cartas de despedida del Che son impresionantes, ¿no? Y quizá haga referencia yo a la carta de despedida a los hijos, que eran muy pequeños cuando él se va y ya no los va a volver a ver. Pero entiendo, bueno, que ustedes también homenajeaban a Carlos Mujica en este programa, por lo menos es lo que aparece, ¿no? Exactamente. Entonces yo me animo a hacer una especie de paralelismo, ¿no?, entre las vidas de estos dos hombres latinoamericanos, y quería decir algunas cuestiones que los hacen cercanos, ¿no? Los dos tenían un origen de clase, digamos, privilegiado, probablemente más Carlos Mujica, ¿no?, que era hijo de un hombre con posición económica importante, incluso con posición política relevante, siempre del sector conservador. Es una familia tanto paterna como materna de mucho poder. El Che también, o sea, a pesar de que económicamente no tenía tantos recursos, sin embargo estaba muy relacionado socialmente y provenía de familias que tenían una situación económica acomodada. Sin embargo, los dos, tanto el Che como Carlos, son capaces o fueron capaces de romper con su destino de clase, podemos decir así, ¿no? O sea, no siguieron lo que su clase esperaba que hicieran. En el caso de Carlos Mujica, lo habían nombrado secretario del cardenal Cayano, o sea, podía hacer carrera ahí en la burocracia vaticana y hubiera vivido muy tranquilo. Lo habían hecho párroco también de la Iglesia del Socorro, que es una iglesia que existe ahí en el corazón del barrio norte, o sea, podía haber vivido muy cómodamente ahí. Y Eche también, con su título de médico, podía haber puesto un consultorio de hacer dinero, tenía relaciones, tenía personas conocidas, etc. Sin embargo, los dos rompen ese destino de clase, como digo, ¿no? ¿Cómo es esa ruptura? Y es interesante advertir esto, que también lo podemos identificar en las vidas de ambos,
y es el choque con la realidad. En el caso de Carlos Mujica, en primer lugar, conociendo conventillos de la zona de Valvanera, siendo un cura muy joven, choca con esa realidad. Los que lo conocieron en ese momento dicen que estaba muy impresionado por ver las condiciones terribles de vida de la gente que vivía. Eso cerca de la parroquia Santa Rosa de Lima, ahí en la ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Belgrano, entiendo que está. Y después sus viajes al interior del país, sobre todo al Chaco santafesino, al norte, al noreste del país, con grupos de jóvenes, iban a hacer misiones, y esa realidad lo empieza a golpear y empieza a preguntarse por qué sucede todo eso. Y en el caso de Che, algo similar, o sea, el choque con la realidad lo tiene en varios viajes que hace. El primero a algunas provincias de Argentina, el segundo ya recorriendo varios países latinoamericanos, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y el tercero, más profundo todavía, y a otros países, ya lo llevan hasta Centroamérica, con una conciencia mucho más madura, una conciencia política, que al ver toda esa realidad, al ver la realidad de sufrimiento, de explotación, de la condición de los sectores trabajadores, de la condición de los sectores indígenas sobre todo, eso lo va golpeando y le va haciendo levantar una serie de preguntas sobre la realidad que lo marcan definitivamente, hasta llegar a una especie de punto de madurez en Guatemala, cuando es testigo directo del golpe de Estado promovido por Estados Unidos contra el presidente Jacobo Arbenz, y ya ve cómo se mueve el aparato imperialista, cómo se mueve contra un presidente que no podemos decir que era de izquierda ni mucho menos, pero que se había animado a realizar algunas transformaciones tímidas en Guatemala. Sin embargo, eso no fue perdonado por los Estados Unidos, porque afectaba también sus intereses, sobre todo el tema de la reforma agraria. Es ahí donde también Fidel se encuentra con algunos cubanos que habían combatido en Cuba, sobre todo en la toma de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, concretamente a un joven conocido como Nico López, Antonio López, que después va a ser asesinado en Cuba. Entonces estos le refieren toda la lucha de Cuba, y la conciencia del Che se va acercando también a ese fenómeno. Luego en México, donde termina su viaje, va a conocer a Fidel y al resto de los cubanos que se estaban preparando. Entonces, un segundo tema que los hace similares, del choque con la realidad y la capacidad de preguntarse por qué suceden estas cosas. Y ese sería el tercer punto, me parece, de coincidencia entre Carlos Mujica y Ernesto Guevara, esa capacidad intelectual para no solamente ver la realidad, sino comenzar a desentrañarla, es decir, el preguntarse por qué suceden las cosas que suceden, cuáles son los motivos, cuáles son las causas profundas. Me hace recordar aquel tema de León Gieco que decía: déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado la historia esta. Entonces ni Carlos ni Che dejaron que la historia pasara por un costado, o sea, se sintieron interpelados, comenzaron a hacer preguntas, a hacerle preguntas a esa realidad para ver por qué funcionaba de esa manera. Y el cuarto punto que me parece que los identifica es la indignación ética. Es decir, no solamente dejarse interpelar por la realidad, no solamente desentrañarla, descubrir por qué ocurre lo que ocurre, sino sentir la indignación en sus almas, en sus corazones, más allá del cerebro, porque el cerebro puede entender cómo funcionan las cosas, pero si no hay indignación ética, no pasa nada. Y ahí es que quiero referirme a la carta de despedida del Che a sus hijos muy pequeños, que es muy breve, la podemos encontrar en internet, es muy fácil de buscar y yo recomiendo la lectura. Al final les dice: sean capaces
capaces de conmoverse, de sentir en lo más hondo de ustedes cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es decir, hace referencia a esta cuestión de la indignación ética que va por la cuestión de los sentimientos, va mucho más allá del cerebro. Entonces ambos, tanto Carlos como el Che, creo que vivían experimentando esta indignación ética, esta rabia profunda frente a las injusticias. Es una primera reflexión así muy rápida, a vuelo de pájaro, para tratar de pensar sobre la vida de estos dos. Decir además que en estos días en Valle Grande se han realizado algunas actividades muy modestas con relación a años anteriores, donde iba muchísima gente, por supuesto dadas las circunstancias, pero sin embargo compañeras y compañeros llegaron a Valle Grande y se reunieron en la fosa donde se encontraron los restos del Che y de sus compañeros. Hicieron una serie de actividades de memoria y de recordación. Esto para decir, no está muerta la memoria del Che, ni siquiera en este contexto de golpe de Estado en Bolivia, donde el gobierno aprovechó de nuevo la fecha histórica para decir una serie de disparates sobre la figura del Che, para lanzar una serie de amenazas sobre hermanos latinoamericanos, para volver a rendir homenaje a un ejército asesino y masacrador, etcétera. Pero quiero destacar la actitud de estas compañeras, de estos compañeros, y también del movimiento guevarista de Bolivia, que realizó una actividad en forma virtual, vía Zoom, con compañeras y compañeros de varios lugares del país, algunos de ellos incluso hijos de bolivianos caídos en la guerrilla del Che, que viven lógicamente, y entonces creo que la memoria se rescata de esa manera también. Sí, claro, recordemos que Añez reivindicó al ejército que mató al Che, reivindicó a esos soldados que mataron al Che ayer, ¿no? Uh-huh. A eso hacía referencia Alejandro. Sí. Tenemos justamente acá, haciendo referencia a lo que decía Alejandro, a mis hijos, queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Esa es la carta a la que hacía referencia recién el compañero. También otra cosa que decía que a mí también me marcó bastante es esto de analizar al revolucionario, decir que una cualidad fundamental del revolucionario es que está guiado por profundos sentimientos de amor. Exacto. Que es indispensable sentir amor a la humanidad, amor a lo que sea, para poder ser un revolucionario, porque realmente si vos te pones a fijar, a la derecha lo impulsa el odio, y a la gente del campo popular, a la gente que piensa en un mundo mejor, está siempre impulsada por sentimiento y acto de amor. Alejandro, y también vi que estabas difundiendo una propuesta de varias editoriales de izquierda donde iban a reeditar, o han reeditado ya, textos del Che. ¿Puede ser esto? Sí, lo compartí, Fabián y compañeros, porque está accesible en internet, se puede bajar, es una edición muy reciente, recién salida del horno. Una de las instituciones que lo auspician es la institución donde yo trabajé en Cuba durante muchos años, el Centro Martin Luther King, y me parece que es una buena oportunidad para poner en las manos de las personas que tengan interés de leer escritos de Che, que son muchísimos, pero bueno, es una selección. Aquí en este caso hay dos. Este mensaje a la tricontinental que él envía, que
que también se conoce como el crear dos, tres, muchos Vietnam, y el otro es el socialismo y el hombre en Cuba, como se lo ha titulado, que es una carta que él hace a un periodista uruguayo de apellido Quijano, que le pregunta cómo va la construcción del socialismo en Cuba, y el Che le escribe esto. Yo le tengo un particular aprecio a este escrito. Ahí es donde aparece la frase que recién el compañero decía, que el revolucionario debe estar guiado por sentimientos de amor. Es en este escrito del socialismo y el hombre en Cuba, y aparecen otras cosas muy interesantes, porque el Che le responde a este periodista no tanto con fórmulas hechas, sino más bien con preguntas que hace, que él mismo se hace en ese periodo primario de la construcción del socialismo en Cuba. Y también en este libro hay la introducción de la compañera Ariet, que trabaja en el Centro de Investigaciones Che Guevara que existe en La Habana, junto a la que era esposa del Che, y esta es una persona que está muy involucrada no solo con el pensamiento del Che, sino también estuvo involucrada en la investigación de dónde podrían estar sus restos. Entonces creo que vale la pena también leer la introducción que hace, que es bastante extensa, esta compañera, y tenemos ahí entonces un pequeño librito recién salido que podemos bajar gratuitamente y podemos leer y entender mejor el pensamiento del Che. Por eso lo quería compartir, y me alegro que lo hayan ustedes subido a su Facebook, ¿no? Porque desde ahí también la gente lo puede bajar, y es una gran cosa. Sí, sobre todo porque que es un poco también a donde apuntamos, y te agradecemos la participación en este programa, que se ha hablado mucho sobre la vida del Che, sobre sus viajes por América, como bien refería, su lucha guerrillera, su función en el gobierno cubano, pero no siempre se recalca la idea del Che, todos sus escritos, él como ideólogo, y me parece que está piola recuperar texto para el debate actual, ¿no? Exactamente, para mí es fundamental, y es por ese motivo que estos compañeros y compañeras de varios lugares del mundo decidieron hacer una edición en varios idiomas también, para justamente ponernos a leer lo que Che escribía, porque lo que dices tiene mucha razón, ¿no? O sea, se conoce su vida, incluso a veces se conoce hasta su diario, el diario de Bolivia, porque también hizo un diario en el Congo, claro, e hizo un diario anterior en la Sierra Maestra. Exacto. ¿No? Se conoce un poco, pero el Che tiene una cantidad de escritos impresionante. Justamente una de las tareas de este Centro de Estudios Che Guevara que existe en La Habana es recuperar la enorme cantidad de escritos que él tenía. Algunos ya se han publicado, sobre todo en Cuba, pero algo se puede encontrar también en Internet, sobre todo aquello que tiene que ver con la construcción del socialismo en Cuba, con la realidad de los pueblos del tercer mundo que luchan, y sobre todo los escritos económicos del Che, que son sumamente interesantes, del tiempo en que él era ministro de Industrias en Cuba. Ahí se mete en una serie de debates muy ricos, de mucho contenido, y chocando incluso con algunos errores que él advertía en la antigua Unión Soviética, errores de tipo económico. Entonces creo que es muy interesante en ese sentido, porque él plantea una serie de cosas que no eran frecuentes. Él hace mucho énfasis, por ejemplo, en la importancia de la formación de la conciencia, claro, que es un tema que ustedes siempre tocan. Y lo hablaste vos en la otra entrevista, que lo planteaste como un déficit de los gobiernos progresistas de Latinoamérica, ¿no? Claro. Exactamente, y en ese sentido quería recuperar yo, hablando de Che, aquella frase que le dice a un periodista argelino, Jean Daniel, a principios de los años 60. Jean Daniel, un hombre muy interesante, periodista, escritor, fue propietario y responsable de la novela Observateur, otras publicaciones francesas, luchó contra el nazismo en la Segunda Guerra, pero a la vez, como era argelino,
de nacimiento luchó por la independencia de Argelia. Y el Che en esa entrevista le dice una frase muy interesante, dice: el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Si el comunismo descuida los hechos de conciencia, puede ser un método de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria. Muy interesante, ¿no es cierto? Porque lo hablamos, fue la pregunta que se hacían muchas veces los gobiernos progresistas en nuestro continente. Decían: caramba, mejoramos la condición de vida de enormes porciones de la población, y resulta que esta gente después vota en contra nuestro. Se termina volviendo en contra. Claro, de candidatos de derecha, y creo que aquí hay parte de la explicación. O sea, no es solamente repartir, sino formar la conciencia. Y era una de las obsesiones del Che Guevara, y creo que eso hay que recuperarlo también. En la carta... De un principio de ser maestro con la escuela. Sí. En la carta esta que él le escribe al periodista uruguayo Quijano, dice: tenemos dos retos. Uno es en la construcción del socialismo en Cuba, uno el reto técnico, en la formación técnica de cuadros de la gente, etcétera. Y ahí el camino, él dice, ya está hecho, porque hay países que han avanzado mucho en ese sentido, y es cuestión de asumir esos avances. Pero el gran reto, donde no hay nada escrito, dice, es justamente en el otro lado, ¿no? En la formación de la conciencia. Él apela a una serie de cuestiones. Por ejemplo, se pregunta cómo hacer que el heroísmo que demuestra el pueblo en determinadas situaciones, hace referencia ahí a atentados, ataques de Estados Unidos, incluso situaciones climáticas terribles como huracanes, etcétera. Dice, ahí el pueblo demuestra una solidaridad tremenda, enorme. ¿Cómo hacer que eso se haga cotidiano, ¿no? Y entonces va haciendo una serie de reflexiones. Yo vuelvo a reiterar la recomendación de leer ese texto, que no es tan largo, el del socialismo y el hombre en Cuba, o el socialismo y el hombre nuevo, como lo llaman a veces también, porque ahí es exactamente donde él plantea todas esas cuestiones como retos, como desafíos, y va colocando también algunos ejemplos de la Cuba de aquellos años, ¿no es cierto? Algunos servirán, otros no servirán, pero creo que sigue muy vigente esta cuestión de que no es solo repartir, sino formar la conciencia. Tal cual. Bueno, y a los oyentes y a quienes nos siguen por el Facebook en forma directa, los invitamos conjuntamente con Ale, que pueden bajar desde nuestra página de Facebook el enlace, y ahí directamente acceder a estos textos que son magníficos y que no pueden faltar. Gran laburo. Gran laburo. Sí, hay una cosita haciendo referencia a lo que acababa de decir Alejandro, ¿no? Hay una frase de Marx que dice: las condiciones materiales de existencia se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero la conciencia social cuesta mucho más y hay que hacer un trabajo para eso, cosa que no se hizo en su momento en estos países, ¿no? Hola, ¿escuchaste? Sí, exactamente. No se ha avanzado por lo menos suficientemente. Además, luchamos también con la gran maquinaria del capitalismo, que no solamente se mueve a nivel de medios de comunicación poderosos, toda la industria del entretenimiento poderosísima también, sino en la vida cotidiana, en la vida práctica, ¿no es cierto? En el trabajo, en el empleo, en lo que la persona hace para vivir. Ahí está también viviendo el capitalismo, incorporándolo todos los días a su misma vida, sin darse cuenta, ¿no? Entonces es una lucha realmente titánica. En ese sentido hay muchísimo por hacer, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico. O sea, cómo hacer que las transformaciones que se vayan dando también sean el paso para pensarlas, reflexionarlas, incorporarlas a la vida, porque si no nos come el león enseguida, ¿no? O sea, realmente es una lucha titánica en ese sentido. Hay que reconocer que es muy difícil, muy difícil. Y si era más fácil todavía en aquellos años 60, 70, donde había modelos
se hablaba de los modelos soviéticos, del llamado socialismo real, China, etcétera. Bueno, aquello se desdibujó bastante, ¿no? Entonces es también una cuestión de creación heroica, como decía Mariátegui, ¿no? Todo este trabajo de la formación de la conciencia, comenzando por la recuperación de la propia historia, ¿no? Que es algo que le hemos dejado en manos de ciertos grupos de poder, ¿no? Que son los que escriben la historia de nuestros pueblos, ¿no? Es bastante difícil, pero es el camino, no hay otro, ¿no? Y lo que podamos hacer en ese sentido, hay que hacerlo. Sí, también es el camino, somos conscientes de eso, pero también hay que aclarar que te desanima, ¿no? Todo esto de el crecimiento de la derecha, te agarra a veces te agarra hasta una especie de tristeza, entender que tuvimos compañeros de trabajo que ganan lo mismo que vos, no llegan nunca a fin de mes, defienden proyectos de país que no le son beneficiosos, defienden intereses que no le pertenecen, y la verdad que a uno de repente le agarra como un desaire, un desánimo, y como que tiende a decir qué mierda estoy haciendo, ¿no? ¿Qué hago? Lo que hago siempre es al pedo, siempre no está funcionando. Pero bueno, también hay que entender otras realidades, ¿no? La realidad, por ejemplo, del que hoy estamos homenajeando, el Che con nada. Fidel y 10 más hicieron una revolución enorme en Cuba, la trasladaron a casi todo el continente y hicieron temblar el capitalismo. También hay que ponerse esa camiseta y decir, nada, estamos acá y hay que seguir. Sí, en definitiva es eso, ¿no es cierto? Son opciones personales, grupales, de organizaciones, etcétera. Quizá no vemos el fin del asunto, no vemos un resultado brillante, ni mucho menos, pero es una cuestión de disciplina también personal y colectiva. Decir, bueno, la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Porque es cierto que muchas veces nos desanimamos, ¿no? Pero justamente creo que también está el ejemplo de estas personas que homenajeamos, que tuvieron esa capacidad de consecuencia, ¿no? Hasta el final de sus vidas. Mujica sabía que estaba amenazado, sabía que estaba jugando con fuego, sabía que en cualquier momento podía suceder algo y sucedió. Y asumió aquello, ¿no? Lo asumió con total conciencia. Y lo mismo el Che sabía que la campaña terminaba mal, y eso es bastante fácil incluso de advertir en su diario. Sí. Y es terrible porque podía haber optado por otra solución, podía haber abortado la campaña, salvar la vida, escapar. Sin embargo, asume ese destino, lo asume conscientemente. Creo que esa es una cualidad también de los revolucionarios, las revolucionarias, esa consecuencia y el saber que no veremos probablemente lo que quisiéramos ver, pero hemos aportado lo que teníamos que aportar, y ahí está la grandeza del ser humano también. Bien, bueno, te agradecemos enormemente, Alejandro, como siempre, un lujo escucharte. La verdad que fue maravillosa esta forma de comparar estas dos vidas, estos dos ejemplos latinoamericanos, y bueno, te estaremos molestando nuevamente en alguna otra oportunidad. Cuando quieran, Fabián y compañeros, para mí realmente es un honor poder participar con ustedes en la radio a tantos kilómetros de distancia y sabiendo qué bonito trabajo hacen. Eso es excepcional, ¿no? Así que el agradecido soy yo, viejo. Un abrazo. Un abrazo enorme, Alejandro, gracias.